hoy sobre el tema que nos aflige, el tema que nos preocupa. Pero quería darle una mirada diferente al tema. Quiero realmente remarcar y que pensemos en este momento en que en este tiempo de aflicción que tenemos, en este tiempo que estamos viviendo, Jesucristo es la esperanza. Es decir, que Jesucristo es la esperanza en este tiempo, en este momento de aflicción que estamos viviendo. Y que tenemos que agarrarnos de él. Ahora, ¿por qué digo este tiempo de aflicción? Bueno, creo que por ahí está de más aclararlo, ¿no es cierto? Pero solamente con prender la televisión, con hablar con otro, por mirar por la ventana, o con un permitido salir a hacer una compra, vemos que estamos sufriendo un tiempo de tristeza, un tiempo de pena, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, un tiempo donde nos sentimos abatidos, cansados, por momentos molestos, ¿no es cierto? Porque estamos en casa y no sabemos qué hacer. Aún a veces sentimos un poco de sufrimiento físico. Es un tiempo de aflicción, es un tiempo que nos aflige, ¿sí? Porque justamente aflicción es eso, es la acción o el resultado de afligirse, es decir, ese sentimiento profundo de tristeza, ¿sí? Cuando pensamos en la aflicción y pensamos en la Biblia, pensamos también en ese sentimiento de que se suma de amargura, de tristeza, de pesar. Y creo que lo que estamos viviendo como argentinos, lo que estamos viviendo en el mundo entero, nos aflige, nos preocupa. Estamos enfrentando algo que desconocemos completamente y que se va descubriendo a medida que vamos andando, a medida que vamos viviéndolo. Pero en este tiempo de aflicción, la pregunta tal vez que nos hacemos es cómo poder o cómo tener esperanza en un Dios que está permitiendo esta situación. Es decir, vos me decís, bueno, está bien, Jesucristo es la esperanza, pero ¿cómo puedo tener esperanza en un Dios que permite el coronavirus, que está permitiendo esta pandemia, ¿sí? Que está permitiendo que este dolor, la muerte de personas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Este Dios que decimos que tenemos que tener esperanza de Él, ¿por qué está permitiendo esto? Y al pensar en esta pregunta, claro, si abordamos desde el punto de vista solamente intelectual o con razonamiento, nos choca con la realidad que estamos viviendo, ¿sí? También esta pregunta no puede ser una excusa como para, bueno, no creer en Dios o no poner nuestra esperanza en Dios, aunque a veces lo decimos. Pero esta pregunta nos está llevando a replantear, ¿sí? O a razonar realmente en el Dios que creemos, a replantear las cosas, ¿sí? Fíjate que en este tiempo de aflicción que estamos viviendo, algo muy chiquitito que es un virus, que ni lo vemos, es tan pequeñito, pero que puso en jaque a todas las naciones del mundo. Puso en jaque al sistema de salud de todas las naciones del mundo. Está poniendo en jaque a la economía. Es más, las bolsas, ¿sí? Las más importantes como la de Estados Unidos, la pone en jaque y la mueve, algo que ni siquiera vemos, ¿sí? Algo que ni siquiera vemos. Paraliza el turismo, las fábricas, el comercio, a nuestra actividad misma. Entonces todo esto nos hace pensar y repensar en realmente este tiempo que estamos viviendo. ¿Es solamente un tiempo de aflicción o es un tiempo que tiene un propósito o nos puede dar una oportunidad a repensar lo que Dios quiere? Entonces cuando pensamos en cómo tener esperanza en este Dios que permite el coronavirus, lo primero que quiero que nos preguntemos en este momento es, ¿Dios tiene algo que ver con esto? Porque si decimos que Dios lo permite, Dios tiene algo que ver. Es decir, el virus fue creado por Dios, y lo primero que quiero aclarar, y que quede bien claro, que Dios no es el autor, ¿sí? O el que creó el mal, o la enfermedad, o la muerte, ¿sí? Dios, todo lo contrario, es creador de la vida, ¿sí? Es fuente de salud,
Dios no creó el mal, ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte. Todo esto es consecuencia del pecado del hombre. Mira, la Biblia dice en Romanos 3:12, y te lo voy a leer, si no, buscarlo en tu Biblia después. Romanos 3:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Es decir, que el primer hombre, ¿sí?, fue advertido por Dios, pero no le hizo caso y le desobedeció a Dios, y abrió la puerta para que el diablo, Satanás, la muerte, y como consecuencia de las enfermedades y las pestes, sean consecuencia de esa desobediencia del hombre. El pecado entró al mundo, dice la palabra, por un hombre, y del pecado la muerte, ¿sí? Y el Señor Jesús dijo, ¿te acordás? Que el diablo fue el homicida, es el homicida desde el principio. Y luego Juan 10:10 dice, porque el ladrón, es decir, Satanás, viene a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, cuando el hombre peca, altera ese orden de creación, ¿sí? No solamente en lo espiritual, sino también en todo lo que es biológico, podemos decir, o genético, la naturaleza se corrompe, ¿sí? Está todo infectado por el virus del pecado del hombre, ¿sí? Es más, la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, un capítulo lindo, complicado por ahí, pero lindo, muy profundo, ¿sí? Dice que Dios, te voy a leer por ejemplo frases del versículo 24 o 26, dice que Dios los ha abandonado al hombre a los impuros deseos que hay en ellos, y el hombre, ¿sí?, ha cometido otro tipo de acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios ha buscado la mentira, deshonrado, etcétera, etcétera. Es más, habla de que el hombre en esa búsqueda de satisfacerse, dice, va detrás de sus malos deseos, ¿sí? Y hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, etcétera, etcétera, cosas que vemos hoy en día. Y todo eso es consecuencia del pecado del hombre, ¿sí? Es consecuencia del pecado del hombre. Pero Dios no lo creó, no crea el mal, pero lo está permitiendo. Ahora, entonces, ¿el coronavirus es un juicio de Dios y Dios lo está permitiendo? ¿Y viste? Porque hay gente que te pregunta, bueno, lo que estamos viendo es el juicio de Dios por esto, por aquello. Mira, cuando vamos a la Biblia, para la palabra juicio encontramos en el griego dos palabras, ¿sí? Una es el juicio como castigo correctivo de Dios, ¿sí?, que podríamos decir la disciplina. Y otro es el juicio condenatorio de Dios, es decir, el juicio de sentencia, de veredicto, es decir, que Dios condena, ¿sí? Muchas veces se usa la misma palabra en nuestras traducciones de la Biblia, la palabra juicio o castigo, pero en su original no significa lo mismo. Es decir, vuelvo a repetirte, hay un juicio correctivo o disciplina y hay un juicio que es condenatorio o de sentencia. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia y leemos Hebreos 9:27, dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí de ese juicio está hablando de un juicio que es condenatorio, es decir, la palabra que se usa en su original habla de juicio condenatorio, es decir, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después va a haber un juicio que va a ser condenatorio de acuerdo a si creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador o no. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 3, también la palabra que se usa ahí es de juicio condenatorio. Dice, y pensáis esto, oh hombres, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que escapas del juicio de Dios. Ahí está hablando del juicio condenatorio, es decir, el juicio que Dios va a hacer para salvación o para condenación de las personas. ¿Sí? En este caso es para condenación, es un juicio condenatorio. Pero también tenemos otros pasajes en la Biblia, como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice, el Señor a los que aman disciplina. ¿Te acordás de este versículo? Ahí, en las versiones especialmente más antiguas de la Biblia, no dice
el Señor a los que ama disciplina. Dice el Señor a los que ama castiga. Pero la palabra en su original ahí es un castigo correctivo, es de disciplina. Es decir que yo lo que interpreto, lo que creo, interpreto a la luz de la Biblia, es que el coronavirus no es un juicio de Dios sobre los pecados de la humanidad, no es un juicio condenativo, ¿sí? Porque eso va a ser en los tiempos postreros, al final de los tiempos, ¿sí? Cuando la iglesia ya no va a estar sobre la tierra. Y de eso habrá mucho el libro de Apocalipsis. Pero lo que estamos sufriendo ahora tal vez pueda ser, en mi interpretación, un juicio correctivo, donde Dios está tal vez llamando a todos, a los cristianos en primer lugar, a corregir acciones, a que recapacitemos, a que nos arrepintamos, y a las naciones y a las personas también, ¿sí? Tal vez si tenemos que decir, podemos decir que esto que estamos viendo es un juicio que Dios, o una disciplina que Dios nos está poniendo para que cambiemos tal vez formas de vivir, ¿sí? Pero ahí vos me preguntarías, bueno, pero entonces ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? ¿O de qué se tiene que arrepentir la gente? ¿Sí? ¿Y no te parece que no nos tenemos que arrepentir de cosas en nuestros días? ¿Sí? De gente que muere porque no tiene que comer, mismo en nuestro país. ¿Sí? Y empecemos por la iglesia, por nosotros mismos. ¿No hay cosas que tenemos que corregir? Que a veces vamos detrás de mucho de las añadiduras o las promesas de Dios y no somos fieles y buscamos la vida recta y de santidad. No, tal vez hay cosas que tenemos que arrepentirnos como iglesia, que a veces decimos muchas cosas y prometemos mucho a Dios y después no lo cumplimos. O que somos cristianos de día domingo y alabamos y cantamos y decimos Señor, Señor, y después de lunes a viernes, ¿sí?, nos olvidamos que Él es el Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es la máxima autoridad. ¿No te parece que tenemos mucho de arrepentirnos como iglesia? Porque a veces estamos detrás corriendo de las cosas de todos los días. Y que es bueno, pero no le damos un tiempo de intimidad al Señor. Entonces al final del día decimos no tengo tiempo, claro, pero es al revés. Primero tenemos que darle tiempo al Señor. ¿No te parece que no tiene que arrepentirse en nuestro país? Como te decía antes, que hay chicos que se mueren de hambre, que hay corrupción en todos los niveles, que hay violencia en los hogares, que hay violencia en todos lados, que hay femicidios, que hay crímenes. ¿No te parece que no tenemos que arrepentirnos como país y reflexionar ante esta situación? Cuando le dimos la espalda a Dios y aprobamos un matrimonio homosexual, o queremos aprobar el aborto, o estamos de acuerdo con el sexo libre o el vivir en pareja antes de casarse, o no combatimos como país como deberíamos combatir el narcotráfico. Entonces tenemos cosas que arrepentirnos, y tal vez esto Dios lo está permitiendo para hacernos entrar en razón a la iglesia y también a la Argentina y a las diferentes naciones. Porque lo segundo que quiero decirte también en este momento, no solamente que Dios tiene algo que ver con esto porque lo está permitiendo para nuestra reflexión, esta aflicción que estamos viendo, porque justamente Dios permite la aflicción para trabajar en nuestras vidas. Fíjate en Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. No nos está diciendo que no vamos a pasar la prueba, al revés, nos está diciendo que vamos a tener que pasar una prueba, vamos a tener que pasar tiempos de aflicciones, pero los tenemos que pasar con fortaleza. Y si los soportamos vamos a ser muy dichosos y vamos a salir aprobados. Es decir, que el tiempo de aflicción que estamos viviendo es un momento para reflexionar. Es una prueba
Y en una prueba se evalúa el nivel que tenemos. ¿Sí? Esas son las pruebas que teníamos cuando estudiábamos. En la prueba que se hacía, en la prueba de matemáticas, se evaluaba si yo había entendido bien y si podía hacer un cálculo matemático o no. Se evalúa el nivel, lo que yo sé. ¿Sí? ¿Y por qué Dios está permitiendo este tiempo de aflicción? Justamente para esto, para que seamos probados, para que veamos cuál es nuestro nivel. Y nosotros como cristianos, cuál es nuestra espiritualidad, realmente en dónde está fundada nuestra espiritualidad. Fíjate que ahora no nos podemos congregar. Entonces ahí es donde tenemos que realmente, en nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, fundar, basar nuestra vida espiritual. Porque en nuestra vida espiritual es bueno congregarnos, es bueno estar juntos, pero la base de nuestra vida espiritual está en nuestro interior, en nuestra relación con Dios individual. Y a veces Dios permite estos tiempos de aflicción justamente para captar nuestra atención, para que podamos parar un poco y prestar atención. Es como el semáforo rojo que se nos prende, o el amarillo, mejor dicho, ¿no es cierto? Y es precaución, yo paro porque cambió del verde al amarillo. Y después sé que viene el rojo, que no puedo pasar, entonces paro. De la misma forma, Dios permite a veces la aflicción para llamarnos la atención. El salmista, en el Salmo 119, así lo entendía. Fíjate, el versículo 67 dice: antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Y el mismo Salmo, en el versículo 71, el salmista reflexiona: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Es decir, que el salmista reconoce: me hizo bien el ser humillado porque ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien el ser humillado porque ahora aprendí tus leyes. Es decir, él se da cuenta, el salmista, que el haber sido humillado, ese momento de aflicción que pasó, que lo doblegó, que le hizo bajar el rostro, ¿sí?, que lo humilló, le llevó a un crecimiento, le llevó a prestar atención y darse cuenta que tenía que obedecer, darse cuenta que tenía que seguir las leyes del Señor. Y Dios a veces quiere captar nuestra atención. Dios a veces quiere desarrollar a su vez una actitud recta. El salmista se da cuenta de que Dios le había llamado la atención en la humillación y que tenía que cambiar. ¿Sí? Y a veces en ese cambio hay cosas que tenemos que dejar de lado. ¿Te acuerdas cuando el Señor ¿te acuerdas cuando el Señor le dice a los discípulos que Él es la vid y ellos los pámpanos? Y dice que a veces también el dueño de la vid, ¿qué hace con la vid? ¿Sí? Agarra las ramas y las poda y limpia la vid. Y a veces el sufrimiento es eso, es porque Dios quiere llamar nuestra atención, porque quiere desarrollar en nosotros carácter, cualidades, el fruto del Espíritu en nosotros, y porque a veces también quiere podar, sacar de nuestra vida cosas que están de más, actitudes, acciones que no van, que a Él no le agradan, forma de vivir, expresiones que tenemos, ¿sí?, y nos quiere enseñar a obedecer, a seguirlo a Él. Es decir, la aflicción es un tiempo para crecer, es un tiempo para crecer. Acordate de José, cuando ya estaba mayor, en su lecho de dolor, de muerte, ¿sí? Los hermanos estaban preocupados, porque dicen: José va a morir, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué van a hacer los egipcios con nosotros? Y van a José, cuando ya está ahí en el lecho de muerte, a ver y a decirles: José, mira, intercede por nosotros, porque vos ya te estás yendo, ¿y qué va a hacer con nosotros los egipcios? Y José ahí una vez más le recuerda a los hermanos, porque también lo hizo antes, pero ahí en forma más directa, le dice a los hermanos: quédense tranquilos, que lo que ustedes pensaron en hacerme mal a mí, Dios
Dios usa para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y para terminar, también quería que pensemos, ¿sí?, en que en este tiempo de aflicción, y pensar en que tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, Dios no está ausente en este tiempo de aflicción. Hay gente que también piensa, y cristianos también, que a veces piensan, ¿Dios está ausente en este tiempo? Y no, es una pregunta que a veces nos surge, ¿sí? Y no está mal. Tal vez está mal si nos quedaríamos en esa pregunta. Mismo el salmista en el Salmo 77:9 se hace esta pregunta: ¿acaso Dios se ha olvidado de su bondad? ¿Está tan enojado que no tiene compasión? Se pregunta el salmista. Pero yo ante esta pregunta quiero contestarte de que Dios no está ausente. Es más, su amor está más vigente que siempre, inagotable. Su misericordia también, más que siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él se renueva, su misericordia se renueva todos los días. Su consuelo también, Él nos consuela, Él está siempre ahí atento para consolarnos, para acompañarnos. Sí, Él no está ausente, lo que pasa es que Él es como que está ahí, ¿sí?, esperando a veces nuestra respuesta, esperando a veces nuestra reacción. ¿Te acuerdas cuando Jesús se enteró que Lázaro había muerto, su amigo? Ahí lo tenemos en Juan capítulo 11. ¿Sí? Ahí él cuando va después de algunos días se encuentra con Marta, y Marta le dice: Señor, si hubieras estado ahí no hubiera pasado esto. Y después el Señor sigue caminando y se encuentra con María, y María nuevamente le dice: Señor, si hubieras estado ahí. Y es como que le reclaman: pero Señor, vos no estabas, ¿dónde estabas? Estabas distraído, estabas ocupado de otra cosa más importante. Acá, mirá lo que le pasó a tu amigo, mirá lo que nos pasó a nosotros. Y a veces nosotros tenemos esta misma pregunta, ¿no es cierto? Dios está ausente, está ocupado. Pero sin embargo el Señor le dice que, y si vos lees bien el pasaje te vas a dar cuenta que Dios está ahí y manifiesta al Señor Jesucristo su gloria. ¿Sí? Él no podía haber manifestado su gloria en ese momento si Él no hubiera tardado. ¿Sí? Es más, vos fíjate que ahí Él se revela como: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no podía haber manifestado esta gran declaración, que Él era realmente la resurrección y la vida, y que aquel que creíamos en Él, más allá de que estemos muertos físicamente, íbamos a estar resucitados con Él y tener vida eterna, si no hubiera pasado esa circunstancia y Él nos hubiera demorado. Es decir, que a veces Él está siempre, pero está un poco esperando nuestra reacción, ¿sí? Por eso yo quiero afirmarte y afirmar en esta tarde que Jesucristo es la esperanza. Que Él está, ¿sí? Que Él está permitiendo todo, pero Él es realmente la esperanza en este tiempo de aflicción que estamos viviendo. Mira, quiero terminar con el Salmo 82, ¿sí? El Salmo 82 dice: solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Hasta cuando me atacaran ustedes y trataran de echarme abajo, cual si fuera una pared que se derrumba y una cerca a punto de caer al suelo, solo piensan en derribarme. Tu mayor placer es la mentira, habla de los enemigos. Me alaban con los labios, pero me maldicen con el pensamiento. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza, porque Dios es nuestro refugio. Y fíjate que este salmo habla de eso, de que solamente encontramos esperanza, ¿sí?, y paz en el Señor. Fíjate que
el Salmo comienza diciendo, solo en Dios encuentro paz. ¿Sí? Y si vos lo lees tranquilo, después te vas a dar que tanto en el versículo 1, en el 2, en el 5, en el 6, ¿sí? Se repite esta palabra, solo. ¿Sí? Como que el salmista lo quiere marcar, ¿no es cierto? Es como que nosotros agarramos un resaltador y marcamos alguna palabra. Es decir, el salmista quiere remarcar esta seguridad, esto que es importante, que hay solamente en Dios, que hay una sola persona en la cual podemos confiar. Es decir, nos tenemos que dejar y tenemos que obedecer a nuestras autoridades y estar en casa y hacer la cuarentena. Tenemos que hacer caso a todas las medidas de precaución que nos dicen que tenemos que guardar. Pero nuestra confianza plena, nuestra esperanza plena está solamente en Dios. Nuestra seguridad está en Dios. ¿Sí? En Él encontramos realmente paz. De Él viene solamente la salvación. Y fíjate que el mismo versículo 1 de este salmo dice, solo en Dios encuentro paz. No hay otro lugar donde yo puedo descansar. Es decir, no hay otro lugar donde podemos descansar en este tiempo de aflicción que solamente en el Señor. En Él encontramos reposo. Fíjate que el versículo dice nuevamente, solo Él me salva y me protege. Ahora hay una diferencia, si te fijas en el versículo 1 dice, solo Él, de Él viene la paz y la esperanza. Pero en el versículo 2 dice que solo Él, es decir, que no solamente de Él viene la paz, Él es fuente de paz y de esperanza, sino que también Él, por esencia, por atributo, es salvación, es paz, es esperanza, es roca, es firmeza. Si nos afirmamos en Él, no vamos a caer. No vamos a caer. Y fíjate que el Salmo es reiterativo, y con esto ya voy terminando. El versículo 4 y el 5 al 8 vuelve nuevamente como a repetir. En el 5 como que vuelve a repetir lo del 1 y en el 6 como que vuelve a repetir lo del 2. Es decir, que el salmista tenía una gran convicción, algo que creía, que declaraba a través del Salmo, que solo podía poner su esperanza en Dios, porque solo en Dios encontraba paz y seguridad. Y ese es el desafío que tenemos en este tiempo. ¿Sí? Tenemos el gran desafío que en este tiempo de aflicción tenemos que poner nuestra esperanza justamente en el Dios que está permitiendo la aflicción. Porque la aflicción tiene un toque, podemos decir, de corrección para que entendamos, para que te disciplina, para que podamos examinarnos y arrepentirnos en aquello que estamos haciendo mal y cambiar. Porque Dios justamente permite esta aflicción, ¿sí?, para que cambiemos, para que maduremos, para que nos transformemos. Es un tiempo de transformación, de que los cristianos nos transformemos más a la semejanza del Señor Jesucristo. Y en este tiempo de aflicción Dios no está ausente, ¿sí? Tal vez está esperando nuestra reacción para manifestarse en plenitud, para mostrarse en forma potente, para que nosotros lo proclamemos a Él. Pero en este tiempo de aflicción, Él es la única esperanza. Como decía el salmista, acordate, léelo nuevamente, meditalo. Acordate que meditar es masticar, ¿sí?, es rumiar. Rumiar el Salmo 62, masticarlo, meditarlo, ¿sí? El salmista dice, solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él, dice el versículo 5. Y el 6 dice, solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. Hermanos, tengamos esperanza en Él. Depositemos nuestra esperanza, nuestras expectativas en Él, porque solamente en este tiempo de aflicción, solamente nuestra ayuda
nuestro sostén, nuestro refugio, viene de Él, del Señor Jesucristo. Por eso te invito a que puedas hacer una oración. Y si nunca le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, hoy puede ser el momento, ahora puede ser el momento. Y le puedas decir al Señor Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y me des la esperanza que en este momento necesito. Y si ya sos cristiano, te invito a que le pidas al Señor que en este tiempo de aflicción te ayude a descubrir el propósito que hay en este tiempo para tu vida, para nuestra vida de iglesia, para nuestra Argentina que tanto queremos y por la cual tenemos que orar, y para nuestro mundo, porque Dios está permitiendo todo esto con una finalidad, con un propósito. Pero sobre todas las cosas, pongamos nuestra esperanza en Él, porque solo en Él vamos a encontrar lo que necesitamos para atravesar este tiempo de aflicción y salir aprobados y darnos cuenta que sacamos una nota que a Dios le va a agradar. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias por este tiempo en el cual pudimos meditar tu palabra. Padre, gracias porque solamente en vos encontramos la ayuda, el sostén, el refugio, la paz para atravesar este tiempo de aflicción que estamos viviendo. Padre, ayúdanos a realmente y danos discernimiento para poder darnos cuenta en este tiempo de aflicción qué es lo que nos querés decir, qué es lo que querés mostrarnos para nuestra vida individual, para nuestra vida de iglesia y para también nuestra Argentina. Señor, ayúdanos a no poner nuestra esperanza en otras cosas, que son pasajeras, que son humanas, que se pueden equivocar. Solamente poner nuestra esperanza en vos y depositar nuestra vida en tus manos. Padre, ayúdanos y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de separarnos, acordate, la premisa era tener preparadito el pedacito de pan y una copa para que podamos participar juntos, ¿sí? Vos en tu casa, yo en la mía, pero participar juntos del pan y de la copa para hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Así que ahora que yo termino, ora y dale gracias al Señor y participa del pan y de la copa. Que el Señor te bendiga.